Bien, confirmar por favor si ya perciben la grabación porque esto me está tomando un poquito más de tiempo. Sí, ok, bien. Entonces, en relación a la farmacología, estamos viendo que las drogas son necesarias para tratar de ayudar a la persona que está enferma y para ello tenemos que valorar qué droga es la más adecuada para este grupo de pacientes. Lógicamente, en base a esta condición, uno tiene que determinar cuál va a ser la mejor ruta de administración, porque una cosa es recibir un paciente estable en consulta ambulatoria y otra cosa es ver un paciente internado y muchas veces este paciente internado está en un estado tan deplorable, tan crítico, tan inestable que tengo que tomar decisiones rápidas y establecer para las condiciones que trae el paciente cuál droga va a ser la mejor y cuál va a ser la mejor ruta de administración. Entonces, si bien es cierto la vía enteral es la vía clásica de administración de la mayoría de drogas, muchas veces tenemos que recurrir a la vía parenteral para poder darle el soporte que el paciente necesitaría en relación a la estabilización, tanto en el escenario crítico como a veces en el escenario ambulatorio. Dependerá, repito, del estado de estabilidad que este paciente pueda o no tener. Entonces, hablamos de que la vía clásica va a ser para nosotros la vía enteral, como tal, administrarle una droga al paciente con el fin de que pueda conseguir la administración de este medicamento por vía enteral, y una vez que llega al tubo digestivo, según las propiedades propias a este, también la droga se absorberá en mayor o menor medida. Otras veces tengo que recurrir a la vía parenteral, que clásicamente está representado por la vía intravenosa, intramuscular o subcutánea, con el fin de conseguir que el medicamento consiga un acceso un tanto más rápido y eficaz del que tendría por vía enteral. Evidentemente, la vía que me va a garantizar que el 100% de la droga está llegando a la economía del paciente como tal es la vía intravenosa. Bien, una vez que llega el medicamento al torrente sanguíneo, se distribuye en el volumen plasmático y según sus propiedades llegará o no al intersticio o al componente celular. Esta droga podría llegar a sitios que yo no buscaba que llegue, que evidentemente me exponen a la aparición de eventos adversos. Entonces, en este escenario, algunas veces es necesario dar la droga por, idealmente, otra ruta que me diga o me dé la garantía de que llegue al horno que en este momento está enfermo o está dañado. Un ejemplo para esto, por ejemplo, redundando, es la vía inhalatoria. Algunos pacientes con patología pulmonar a nivel bronquial, músculo liso, por ejemplo, se benefician mucho de la vía inhalatoria con algunos medicamentos que, dándose por vía sistémica, vía intravenosa, intramuscular o vía enteral, podrían llevar a la aparición de algunos eventos adversos. En el caso de la vía inhalatoria, por ejemplo, algunas enfermedades tipo asma bronquial, bronquitis crónica, en algún escenario también, a veces infecciones respiratorias, tenemos que dar antibióticos con la forma de nebulización, es decir, para que directamente lleguen al órgano que está afectado, me permiten a mí también llegar en forma más adecuada a ese órgano o sistema que está siendo claramente perjudicado. En otros escenarios, el lugar donde está ocurriendo el evento de daño para la economía está muy inaccesible para la vía plasmática, es decir, a pesar de que la pueda dar por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, enteral, llegó al volumen plasmático, el medicamento no puede llegar al sistema nervioso central, entonces tengo que introducirlo a través de una vía directa, por ejemplo, un acceso epidural, nosotros le llamamos vía intratecal. Llegamos al líquido cefalorraquídeo y por ahí administramos algunos medicamentos con el fin de poder garantizar de que este paciente, por ejemplo, afectado de una meningitis tuberculosa, una leucemia que afecta al sistema nervioso central, pueda recibir ese quimioterápico con el fin de poder ayudarle en algo a compensar el proceso que en ese momento lo pueda estar afectando. Bien, aquí tenemos que diferenciar claramente en relación a la rapidez de la acción, ¿no? Cuando uno quiere obtener un efecto rápido y que la droga llegue a la cantidad que yo quisiera que llegue, evidentemente existen claras diferencias entre la vía de administración intravenosa o intramuscular versus la vía subcutánea en relación al medicamento como tal. Cuando yo indico una droga intravenosa, evidentemente esa droga, conforme se va brindando al paciente a una determinada concentración, alcanza un pico máximo al cabo de algunos minutos, y ni bien esto está ocurriendo, rápidamente también esa concentración comienza a disminuir. Al contrario, cuando esa ruta de administración, el mismo medicamento va por vía intramuscular, si es que la propiedad le permite brindar por esta ruta,
notamos que también va a alcanzar una concentración pico, pero esta demora algo más en relación a la vía intravenosa. Evidentemente, no se compara, no se está equiparando como tal, pero una vez que alcanza el torrente sanguíneo también sufre una vía de distribución y de metabolismo que van a disminuir su concentración. Evidentemente, la droga por vía intravenosa se va a disponer casi al 100%, por eso hablamos que la biodisponibilidad llega a ser casi completa. En relación a la que ocurre por otra vía, como es la vía intramuscular, en donde la misma dosis administrada no consigue alcanzar el mismo pico que la vía intravenosa ha conseguido. Otras rutas de administración, como vemos acá, la vía subcutánea alcanza el tejido adiposo. La droga está aquí esperando, según sus propiedades, alcanzar también el componente plasmático intravascular, en este caso, con el fin de poder llegar también a otros lugares de la economía para tener algún tipo de efecto terapéutico. Al final de cuentas, lo que una u otra va a conseguir es que a lo largo del tiempo, la concentración de la droga va a ir disminuyendo. Estos son los de los parches transdérmicos. Gracias a propiedades inherentes al medicamento, la droga se va liberando lentamente hasta que alcanza el torrente sanguíneo, como vemos acá, y según sus propiedades se puede quedar aquí en el volumen plasmático o absorberse hacia el intersticio o depositarse a nivel intracelular. Dependerá, repito, de la propiedad de cada medicamento como tal. Bueno, sea cual sea la ruta que se está administrando por vía enteral, por vía parenteral, en este caso intravenosa, por vía subcutánea, intramuscular, transdérmica, inhalatoria, en mayor o menor medida, ese medicamento alcanza el torrente sanguíneo. Y una vez que esté en el torrente sanguíneo, se va a distribuir en toda la economía. En unos casos más, en otros casos menos. La cuestión es que una vez que ingresa al torrente sanguíneo, se distribuye. Y una vez que se está distribuyendo, va a llegar a órganos metabolizadores. En este caso, el hígado, el principal órgano biotransformador, que va a cambiar la estructura química de esta droga, la mayoría de veces incapacitándola para poder seguir teniendo algún tipo de acción sobre los órganos de la periferia, y que la convierte en una sustancia más hidrosoluble, que es eliminada por vía biliar o por vía renal clásicamente. Entonces, repito, una vez que llega al torrente sanguíneo, esa droga no va a estar actuando por siempre. Se va a enfrentar a sistemas enzimáticos que van a buscar su degradación y, lógicamente, la disminución de la concentración en el torrente sanguíneo con el fin de que disminuya su accionar. Aquí simplemente para refrendar lo dicho, sea cual sea la ruta que hemos escogido para administrar a mi paciente, algo en más o algo en menos de la droga va a llegar al torrente sanguíneo. Por ejemplo, cuando damos drogas por vía inhalatoria, buscando que solamente sea el aparato respiratorio el que se exponga al medicamento, algunos pacientes expresan algunas molestias asociadas a esa droga y uno pregunta por qué. Un ejemplo, en el caso del asma bronquial, muchas veces tenemos que dar medicamentos que relajen al músculo liso, que aperturen la vía aérea para que el aire pueda entrar y salir con facilidad. Entonces, esos medicamentos generalmente son los beta-2 agonistas, actúan también sobre el corazón. Generalmente cuando les damos por vía oral o intravenosa, el paciente comienza a presentar palpitaciones o sube la presión arterial o se nota rubicundo. Entonces, algunos pacientes a los cuales se les da por vía inhalatoria comienzan a presentar esas molestias. Significa que parte de la droga que yo le di por vía inhalatoria ha alcanzado el torrente sanguíneo, es decir, pequeñas cantidades todavía ingresan al torrente sanguíneo y producen esos efectos adversos que yo no quería. Evidentemente, yo solo buscaba que actuara sobre el pulmón, pero en un grupo selecto de pacientes notamos que algo de la droga ha alcanzado la circulación y, por tanto, ese paciente presenta eventos adversos. A diferencia de la vía intravenosa, ¿no?, donde la droga rápidamente sí llegó a la circulación sistémica, se distribuye como tal, busca a todos los órganos sobre los cuales tiene que interactuar, pero junto con ellos también se va a exponer aquí a este órgano biotransformador que es el hígado, que se va a encargar de su biotransformación y, lógicamente, potenciar su eliminación. Bien, entonces, independiente de la ruta que yo estoy brindando a mi paciente para darle una droga determinada, esa droga se tiene que absorber. La que tiene mayor tasa de absorción, evidentemente, es la vía intravenosa. Las otras rutas, en menor medida, se van a ir absorbiendo. Una vez que llega al torrente sanguíneo, ingresa como droga libre. Y una vez como droga libre, un grupo se va a ir, gracias a sus propiedades, a unirse a las proteínas. Como droga libre, puede buscar un órgano diurno sobre el cual interactuar. Como droga libre, puede ingresar a un tejido de depósito. Como droga libre,
no unida proteína interacción con órganos biotransformadores, principalmente el hígado, y se convierte en un metabolito inactivo generalmente, y como tal se va a ir eliminando, generalmente a nivel de la orina, puede ser de la bilis, de las heces, del sudor, o a nivel de la saliva. Bien, enfoquémonos entonces en este rubro que es la farmacocinética. Bien, primero que nada, la absorción de la droga. Para nosotros la absorción de la droga significa que ésta tiene que salir del sitio de administración, sea cual sea la ruta que nosotros hemos escogido, y llegar al torrente sanguíneo. Entonces, la absorción de la droga representa la transferencia de la misma hacia el torrente sanguíneo. La velocidad y la cantidad que esta droga va a tener que absorberse va a depender del medio en el cual la droga se está absorbiendo. Una cosa es que la administre directamente en el torrente sanguíneo, la vía intravenosa alcanzó el 100% de su concentración en el torrente sanguíneo, biodisponibilidad de 100, versus aquel que se administró por vía enteral, por ejemplo. A nivel de tubo digestivo existen diferentes medios, unos ácidos, otros alcalinos, que pueden limitar en cierta medida la cantidad de la droga que se tenga que absorber. Entonces va a depender del medio en el cual la droga se está absorbiendo. En segundo lugar, las características químicas de la droga. ¿Qué tipo de droga es? ¿Qué pK tiene? ¿Está ionizada o no está ionizada? Las interacciones que pueda tener a nivel de la membrana de disposición. Esas son características inherentes a la droga. Y finalmente, la biodisponibilidad. Recuerden que la droga, una vez que yo le doy a una cantidad determinada, no todas se van a absorber al 100%. La única ruta que me garantiza que se absorbe al 100% es la vía intraarterial, intravenosa, aquella que me diga estoy ingresando directamente al torrente sanguíneo. La clásica para nosotros, evidentemente, es la vía intravenosa. La vía intraarterial también se puede aplicar, evidentemente lo utilizamos más en otros escenarios que discutiremos en otro momento. Para nosotros hablar de vía parenteral clásica que me garantice el 100% de biodisponibilidad es la vía intravenosa. Bien, entonces, para que el fármaco consiga el acceso al torrente sanguíneo, tiene que absorberse. Y para que se absorba, tiene que emplear diferentes medios de exposición. Entonces, para hablar de los mecanismos que el medicamento tiene que utilizar para poder absorberse, vamos a tener que revisar lo que ocurre a nivel de la administración integral. Es decir, cuando yo le estoy dando una medicación que el paciente tenga que ingerir. Bueno, una vez que el paciente ingerió un medicamento determinado, este medicamento tiene que absorberse. Y según las propiedades inherentes al medicamento, van a emplear diferentes medios de difusión, es decir, de ingreso al componente celular para que luego llegue al torrente sanguíneo. Uno va a difusión pasiva, que básicamente se rige en relación a gradientes de concentración de uno a otro lado de la membrana, pero inherente también a las propiedades propias del medicamento, si es hidro o liposoluble, si es de un tamaño importante, macromolecular o micromolecular, si puede o no interaccionar con algunas proteínas de membrana que le permitan el ingreso o no. En otros casos va a ser una difusión facilitada, que a veces va asociada a otros compuestos que están también en la luz del tubo digestivo. En otros casos tiene que emplear energía como la difusión activa. Y en otros casos, cuando el compuesto que yo le estoy dando al paciente es muy grande, evidentemente tendría que ser a través de mecanismos de endocitosis. Entonces son diferentes medios que el medicamento utiliza con el fin de poder llegar al torrente sanguíneo. Veremos aquí entonces la difusión activa. Una droga determinada que se le da al paciente por vía enteral alcanzó la luz del tubo digestivo, como tal, tendría que absorberse. Pero vamos a ver que según sus propiedades, en este caso una droga hidrosoluble y por otro lado una droga liposoluble, van a tener que utilizar diferentes medios de ingreso. Generalmente por vía paracelular en las uniones estrechas que existen de célula a célula, la droga hidrosoluble puede buscar su ingreso para poder comenzar a interactuar con el organismo. En otros casos, la droga, gracias a su lipofilicidad, atraviesa rápidamente la membrana y alcanza también el componente celular con el cual va a ir interactuando. La fuerza de difusión va a depender del gradiente de concentración. Lógicamente, le estoy dando la droga a un paciente determinado, en la luz va a haber mayor cantidad de la droga, se crea un gradiente que permite o favorece la difusión de uno a otro lado. Repito, dependiendo de si la droga es hidro o liposoluble. Como vemos que ingresan directamente, no interaccionan con una proteína de membrana. Como la membrana es extensa,
no es saturable, la droga que le doy, la droga que se va a absorber, y lógicamente no hay una especificidad estructural, no hay quien le limite el ingreso, solamente va a ser según se trate de una droga hidro o liposoluble. En el otro escenario, la difusión facilitada, tengo la droga, hay gradiente de concentración, evidentemente, pero hay una limitante en la membrana, algo que no le va a permitir a la droga poder atravesarla. Entonces, ella depende de que exista algún compuesto en la membrana, en este caso una proteína transportadora, que interactuando con la droga permita el ingreso hacia el componente intracelular. Lógicamente, para esto, esa proteína transportadora en la membrana tiene que tener un cambio conformacional. Vemos que no necesita energía, solamente que haya la interacción. Como tenemos pocas proteínas en la membrana, evidentemente, estos sitios de unión se van a saturar. Es decir, por más droga que haya, si no tengo proteína transportadora suficiente libre para interactuar con la droga, lógicamente eso va a limitar su absorción, la duración del sitio de unión. Como es una proteína que tiene un sitio de reconocimiento a la droga, alguna otra droga que se parezca a ella puede también ocupar el sitio de unión. Por tanto, se genera una limitación en la absorción. Se genera una inhibición, en este caso por un antagonismo, que también lo veremos en su debido momento. En otros escenarios, la droga está en la luz esperando ser absorbida, pero por un gradiente contrario a ella, es decir, hay mayor cantidad de la droga en el intracelular que el que existe fuera de ella, no puede atravesarla libremente. Por tanto, requiere que haya también una proteína transportadora, pero como está yendo contra un gradiente de concentración, se necesita energía. Por tanto, a este mecanismo de difusión se le conoce como transporte activo. Al igual que en el caso anterior, como es una proteína transportadora, es saturable, la proteína transportadora solo reconoce un compuesto químico, por tanto es selectivo, y lógicamente podría reconocer a otro que se parezca, por tanto podría inhibirse competitivamente si es que el otro compuesto es un antagonista o un agonista inverso. Repito, aquí en este escenario tenemos una droga que es muy grande, que no puede utilizar la membrana como tal para poder difundir de uno a otro lado, no puede utilizar proteínas transportadoras por su tamaño, entonces la célula directamente tendría que engullirla bajo el mecanismo de endocitosis. Bien, ¿cuáles son los factores entonces que me van a limitar la cantidad de la droga que se tenga que absorber? Porque si bien es cierto, yo le doy una concentración determinada, por ejemplo, paracetamol 500 miligramos vía oral, mi idea sería que los 500 miligramos alcancen el torrente sanguíneo, pero vamos a ver que no va a ser así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está limitando esa absorción? En primer lugar, el pH. El pH es el medio sobre el cual la droga se tiene que absorber. Eso va a limitar en gran medida el estado de ionización que tenga esa droga. Lógicamente, eso va a perjudicar el pasaje de uno a otro lado de la membrana. Cualquier sustancia que esté ionizada no va a atravesar la membrana. Por tanto, va a tener un limitante en poder alcanzar el otro lado de la membrana para poder llegar al torrente sanguíneo. El segundo limitante es el flujo sanguíneo del sitio donde se tiene que absorber. Evidentemente, si hay mayor flujo de sangre, mayor cantidad de la droga se va a absorber. Si hay menor flujo de sangre, menor cantidad de la droga se va a absorber. Les pongo un ejemplo. Una droga que en un individuo normal tiene excelente biodisponibilidad, casi se acerca al 100%. Pero este individuo ahora está en un estado de shock. La presión de perfusión ha caído. Por tanto, esa estructura visceral, tubo digestivo, está siendo menos perfumida, hay menos flujo de sangre. Entonces, a pesar de que químicamente su capacidad de poder absorberse es buena, solamente por haber limitado el flujo de sangre, ahora esa droga tiene menor capacidad de ser absorbida. Entonces, si en ese paciente que está en estado de shock, deteriorado hemodinámicamente, evidentemente yo diré, la vía enteral en este momento no me sirve. Tendría que recurrir a otra vía, generalmente para entrar venosa, para poder garantizar que la droga sí va a alcanzar el torrente sanguíneo. Entonces, el flujo de sangre representa un limitante en la capacidad de absorber ese medicamento desde el tubo digestivo. En tercer lugar, el área de superficie total disponible para absorberse. Evidentemente, el tubo digestivo expone una gran área de absorción que me permitiría a mí garantizar que la droga que yo le vaya a vender a mi paciente podría absorberse casi al 100%. Lógicamente, limitado por las otras condiciones que hemos señalado anteriormente. Pero existen escenarios patológicos en donde ese paciente, por alguna condición, tuvo que tener una reacción del tubo digestivo. Le resecaron
5 metros de intestino delgado. Entonces el área de superficie ahora, de ser 7, 9 metros, de estructura lineal en este caso, se ha visto limitada por ese antecedente quirúrgico. Entonces yo tendría que valorar, si bien es cierto es un individuo sano, ese antecedente quirúrgico me limitaría también la absorción de la droga como tal. Por ejemplo, tenemos algunos pacientes que sufren anemia megaloblástica, glóbulos rojos de tamaño grande, y esa anemia megaloblástica se debe a una deficiencia de vitamina B12. Este paciente no está consumiendo vitamina B12. Entonces, yo sé que la vitamina B12 se absorbe por vía digestiva a nivel del ileón terminal. Ese es el lugar permanente de absorción de vitamina B12. ¿Qué pasaría si a este paciente le han resecado esa parte del tubo digestivo? No tiene ileón terminal. Entonces, de nada me sirve darle vitamina B12 por vía enteral si no hay un tramo de intestino que está específicamente diseñado para absorberla. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Recurrir a la vía parenteral. Entonces, esas condiciones tienen que ser claramente valoradas para determinar qué tipo de droga y qué tipo de vía de administración tendría que darle a mi paciente. En cuarto lugar, el tiempo de contacto. Evidentemente, a mayor tiempo que la droga esté en la luz del tubo digestivo en contacto con esa célula especializada en poder absorberlo, me llevará a que esto se dé como tal. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un tránsito intestinal incrementado? Tiene un cuadro diarreico. Evidentemente, el tiempo de contacto de la droga va a estar limitado. Por tanto, menos droga se va a absorber. Entonces, en ese escenario también existen limitaciones para poder garantizar que la droga se absorba en la cantidad suficiente que me permita conseguir un efecto terapéutico. Finalmente, existen algunas proteínas que, trabajando en forma contraria a lo que vimos, unas que actúan como transportadores, permitiendo el ingreso de la droga al intracelular, van a haber otras proteínas que se encargan de su eliminación. Glucoproteína P, por ejemplo. Hay proteínas de flujo o de expulsión, que algunas bacterias también utilizan, ¿no? El medicamento ingresó a la bacteria, busca destruirla, y la bacteria creó una proteína que la expulsa, que expulsa el antibiótico. Entonces es una bacteria especial. Solamente por citar un ejemplo, cómo es que esto puede limitar también la absorción del medicamento. Entonces veamos lo del pH, en relación al estado químico de la droga. La mayoría de las drogas son bases o son ácidos débiles, ¿ya? No son bases o ácidos fuertes, generalmente son débiles. Un ácido para nosotros representa una sustancia química que tiene la capacidad de poder liberar hidrogeniones. Y una base representa aquella sustancia química que tiene la capacidad de poder absorber hidrogeniones. Bien, un ácido, en una droga en este caso, un ácido débil, en estado no ionizado, tiene una alta capacidad de poder atravesar la membrana y poder alcanzar el intracelular y luego, lógicamente, el torrente sanguíneo. La barrera para ingresar a la economía era esta membrana. Evidentemente, al estar en un estado no ionizado, tiene la facilidad de poder atravesar esta membrana y alcanzar el compartimiento que nosotros queremos, en este caso plasmático, con el fin de que se distribuya y consiga un efecto terapéutico. Una vez que ha alcanzado el compartimiento corporal o del organismo de esta persona, puede ya eliminar su hidrogenio y convertirse en la droga como tal, en su forma activa, para que comience a interactuar con las células dianas sobre las cuales tiene que hacerlo. Pero si al contrario, en el medio en el cual se encuentra, se favorece su conversión en una forma aniónica, cargada en este caso negativamente, no va a permitirse su libre pasaje a través de la membrana plasmática. Ya está limitado el pasaje, solamente para haber variado su estado de ionización. En el caso de las bases débiles son las que aceptan protones, por tanto están protonadas. Si están protonadas, están cargadas positivamente, igual, está ionizada. Como tal, no se puede absorber, no puede pasar la membrana plasmática. Entonces se queda en la luz del tubo digestivo como tal y no se absorbe. Entonces, ¿qué le conviene a esta base débil? Perder su protón, se convierte en una base como tal, ya no cargada, por tanto puede atravesar la membrana, y una vez que atraviesa la membrana, puede ya estar convertida en el torrente sanguíneo como una droga ya activa y, lógicamente, interaccionar con todos los órganos de la economía. Entonces, esta droga, gracias a las propiedades químicas que tiene un estado de ionización. Tanto sea un ácido como una base, tiene un equilibrio entre la forma
pura o la forma ionizada, que puede ir cambiando en relación al pH del medio sobre el cual esté interactuando. Vamos a ver sustancias que están con un pH bastante bajo, son sustancias ácidas evidentemente, y otras que están con un pH sumamente alto, son bases fuertes en este caso, que evidentemente pueden limitar la capacidad de su absorción. La relación que representa el equilibrio entre la forma de compuesto químico completo, tanto en los ácidos como en las bases, es el pK. El pK representa entonces ese equilibrio en el cual el 50% de las sustancias están en su forma pura como tal y otras están en estado ionizado. ¿Qué ocurre cuando el pH de esa sustancia es menor al estado de pK que tiene la droga? Generalmente en este escenario, tanto las formas ácidas como protonadas están dominando el escenario, ¿no? Las formas protonadas están dominando este escenario. En el caso de que el pH sea mayor, un pH alcalino que el pK, lo que domina son las formas desprotonadas. Desprotonadas en el caso de las formas de ácidos y bases. Es decir, si es un ácido y pierde el protón, está desprotonada, se convierte en un anión, cargado negativamente. Entonces, esa sustancia que ahora está cargada negativamente, porque el pH ha aumentado, no se va a poder absorber, no va a pasar la membrana plasmática. En cambio, la base que estaba protonada, y ahora gracias a este cambio, el pH es mayor que su pK, ha perdido el hidrogenio, predomina la base ya no ionizada, por tanto se favorece su absorción. Entonces, el pH va a favorecer que una sustancia se pueda absorber en más o en menos. Dependerá del medio y de las características inherentes a la droga que yo le estoy administrando a mi paciente. Esto es lo del flujo de sangre. Un órgano que se encarga de absorber una droga, sea estómago o a nivel de intestino, si está más perfundido, el mayor flujo de sangre va a permitir mayor absorción de la droga. Si al contrario el flujo de sangre está disminuido, menos cantidad de la droga se va a absorber. La superficie de absorción, evidentemente, a mayor superficie de absorción, tenemos mayor capacidad de que la droga se pueda absorber en forma efectiva. Y estas son las proteínas de expulsión, ¿no? La glucoproteína G, una proteína que está en la membrana plasmática y una droga que quizás alcanzó por otra proteína transportadora el componente citoplasmático. Entonces esta proteína la coge y la expulsa. Es una droga de expulsión. Entonces, si bien es cierto, yo busco siempre que la droga pueda interactuar con un componente celular o ingresar a una célula para que produzca algún cambio en su activación celular, existen proteínas que se pueden encargar de su eliminación. ¿Qué habla de la biodisponibilidad? La biodisponibilidad representa para nosotros cuánto de la droga se va a absorber en forma efectiva. Bueno, en este escenario la biodisponibilidad va a variar dependiendo de la ruta de administración. Una cosa, repito, es administrarla por vía enteral y otra es administrarla por vía parenteral intravenosa. Entonces, la biodisponibilidad, cuando yo administro una droga, hemos visto que alcanza una concentración determinada a lo largo del tiempo y luego comienza a disminuir. Bueno, el área que se forma debajo de esa curva representa para nosotros en forma efectiva la concentración que la droga ha alcanzado en el torrente sanguíneo y que lógicamente a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Porque es que esa droga disminuye la capacidad de tener efecto en los órganos o células diana. Porque esa droga, ni bien está ingresando, se está metabolizando. Y el metabolismo involucra fases de metabolismo que ocurren generalmente a nivel hepático o a nivel renal. Entonces, esa ruta metabólica puede ser de primer paso, en el caso de que ni bien ha ingresado a la economía, se metió a un órgano biotransformador y rápidamente es biotransformado, convertido en una sustancia o metabolito inactivo generalmente. Va a depender también de la solubilidad. ¿Cuán soluble es la droga? ¿Cuán hidrosoluble es? ¿O cuán liposoluble es la droga? Una droga que es más hidrosoluble es más fácil de eliminar por vía renal. Por tanto, el hígado, que es el órgano principal biotransformador, va a buscar siempre convertir una droga liposoluble en una droga hidrosoluble. ¿Para qué? Para que la droga se elimine rápidamente por vía renal. Y si es que la droga ya era hidrosoluble desde que ingresó, mayor razón para que esa droga en poco tiempo se elimine por vía renal. También va a influenciar sobre la biodisponibilidad la inestabilidad química de la droga. Cuán estable es una vez que se enfrenta a los diferentes compartimentos
corporales que nosotros tenemos. Y finalmente, la naturaleza de la formulación. Muchas veces una droga como tal, una vez que se enfrenta a los sistemas enzimáticos del estómago, del intestino, delgado en este caso, se degrada rápidamente. Entonces, conociendo ello, algunas veces tenemos que darle una cubierta adicional a la droga para que soporte mejor el pH ácido o el pH alcalino del intestino y finalmente consiga llegar a un lugar en donde, una vez liberada de esa cubierta entérica, alcance a interactuar con las involucradas en su absorción y permita su llegada al torrente sanguíneo. Entonces, son diferentes variables que limitan o que van a influir en la biodisponibilidad. Nuevamente, comparando acá una droga que se administra por vía intravenosa y otra droga que se da por vía oral, tiene diferentes comportamientos en relación a la concentración que alcanzan en el torrente sanguíneo. Una droga que yo administro por vía intravenosa, 100 miligramos de un compuesto, los 100 miligramos ingresan rápidamente al intravascular. En cambio, una droga que yo administro por vía enteral, 100 miligramos, los 100 miligramos no alcanzan a llegar, no alcanzan a tener la misma concentración que tendría la droga intravenosa. Entonces, evidentemente, la menor biodisponibilidad de la droga administrada por vía enteral versus aquella que fue administrada por vía parenteral intravenosa es muy diferente. La vía intravenosa favoreció que la droga directamente alcance la economía, directamente alcanzó el volumen plasmático. En cambio, la vía enteral tuvo que tener una serie de barreras que limitaron su absorción, tanto el pH, el pK, el estado de ionización, tamaño molecular, superficie de absorción, flujo sanguíneo, exposición al hígado. Recuerden que todo lo que yo doy por vía enteral inmediatamente se absorbe y llega al torrente sanguíneo, ingresa al hígado. Por tanto, eso va a limitar la biodisponibilidad de la droga. Cada droga tiene una biodisponibilidad diferente. En el caso de la vía oral, por ejemplo, yo tengo que comparar esa misma droga que hubiera pasado si le hubiera dado por vía intravenosa y lo que ocurre cuando se le administra por vía enteral. Entonces, la relación que yo obtengo comparando la administración oral versus la intravenosa, multiplicado por 100, me representa la biodisponibilidad. Si me dicen que una droga administrada por vía enteral tiene una biodisponibilidad de 60%, significa que del 100% de la dosis que yo administré, 40% se han perdido. 40% no se absorbieron. ¿Por qué? Porque su pK, su pH, estado de ionización, tamaño molecular, superficie de absorción, flujo de sangre, biotransformación, no permitió su llegada al torrente sanguíneo. Entonces, he perdido un 40%. Pero si me dicen, esta droga tiene un 90% de biodisponibilidad, yo digo, solo 10% de la droga se ha perdido. La mayoría ha alcanzado el torrente sanguíneo y, por tanto, tiene mayor chance de poder interactuar con diferentes órganos o células dianas. Entonces, esas diferencias claramente van a determinar que nosotros tenemos la capacidad de poder conseguir más o menos del efecto deseado en esa cuestión en particular que manejamos en un paciente. Lógicamente, el ideal es la vía intravenosa, pero no siempre vamos a colocar a todos los pacientes medicamentos por vía intravenosa. Muchas veces nos valemos de la vía oral porque hay medicamentos que tienen excelente biodisponibilidad por vía oral, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente. Repito que si una droga por vía enteral tiene buena biodisponibilidad, pero en este momento ahora está inestable, es un paciente hipoperfundido, no me garantiza que lleguemos a esa buena biodisponibilidad que tenía cuando el paciente estaba sano. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos dando una droga por vía enteral? Y decíamos que existen diferentes barreras que limitan que la droga llegue como tal, droga libre, al torrente sanguíneo. Bueno, una barrera importante para ella es que se van a exponer al hígado. El hígado es un órgano biotransformador por excelencia. Adicional a esto, tiene la capacidad de poder tener contacto directo con la droga porque los capilares que están ahí son capilares sinusoidales, hay grandes poros, huecos que permiten que la droga ingrese en contacto con el hepatocito y una vez que ocurre esto, el hígado la va a biotransformar. ¿Y qué lo bioma? Repito, generalmente en una sustancia más hidrosoluble. Y como tal, va circulando hasta que finalmente se enfrenta al riñón. Y en el riñón, lógicamente, al ser una sustancia hidrosoluble, se va a eliminar con facilidad. Entonces, ese es el efecto del metabolismo hepático del primer paso que ocurre cuando yo le doy un medicamento al paciente por vía enteral. Cuando le doy por vía parenteral, en este caso este individuo está recibiendo una droga por vía intravenosa, el medicamento rápidamente llega a la circulación sistémica, evade al inicio al hígado, pero en algún momento dado, esta bomba cardíaca también lo va a exponer al
componente hepático. Por tanto, esa droga que fue administrada por vía intravenosa, que si bien es cierto al inicio alcanzó una concentración top de prácticamente 100%, a lo largo del tiempo también se va a biotransformar. Pero evidentemente entre la ruta enteral y la vía parenteral intravenosa, la que tiene mayor chance de conseguir un efecto rápido va a ser la vía intravenosa versus la vía enteral. Bien, en relación a esto de la absorción de los medicamentos, tenemos dos condiciones también que van acompañando a su fabricación. Una es la bioequivalencia y otra es la equivalencia terapéutica. La bioequivalencia se refiere a la capacidad que tiene el medicamento de poder tener la misma representación de acción que tendría cuando otro medicamento producido por otra empresa farmacéutica está consiguiendo también lo mismo. Es decir, un laboratorio X y un laboratorio Y producen el mismo medicamento. Repito nuevamente mi paracetamol. Y vemos que versus el primer laboratorio X que produce un efecto, bajar la temperatura, controlar el dolor, le doy el medicamento de la fábrica Y, farmacéutica también, y produce el mismo efecto terapéutico, son bioequivalentes. Y en el otro, en relación a la equivalencia terapéutica, algunos cambios en la composición química del medicamento se parecen, son de la misma familia, actúan sobre el mismo sustrato, pero tienen componentes químicos diferentes, me representan equivalencia terapéutica. Por ejemplo, dos para controlar la arterial. Yo busco actuar con la generación de angiotensina 2. Angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Si es vasoconstrictor, aumenta resistencia vascular periférica. Si aumenta resistencia vascular periférica, aumenta presión arterial. Entonces yo digo, si evito que la angiotensina 2 se produzca en cantidad suficiente, quiero bajar su producción, puedo actuar contra el receptor de angiotensina 2. Entonces tengo una droga que actúa sobre ese receptor. Y produzco una segunda droga que no es la misma, pero actúan contra el mismo receptor. Entonces, actúan sobre el mismo blanco, pero químicamente son diferentes. Entonces, a eso se le conoce como equivalencia terapéutica. Están trabajando con el mismo órgano diana, pero la composición química es diferente. ¿Ya? A eso se refiere equivalencia terapéutica. En bioequivalencia son lo mismo, solo que son producidas por diferentes casas farmacéuticas y, lógicamente, al momento las compara, establece que consiguen el mismo efecto. La lucha continua que ha sido siempre el medicamento de marca y el medicamento genérico. Probablemente han escuchado esas dos denominaciones. Prefiero comprarme uno de marca porque me garantiza que voy a curarme de esa enfermedad, versus un genérico. Ambos son lo mismo, misma composición química, lo único que cambia es el nombre, pero son químicamente iguales, por tanto son bioequivalentes. En cambio, en la equivalencia terapéutica hacemos referencia a sustancias que actúan sobre el mismo órgano diana, pero químicamente son diferentes. Bien, luego que la droga se está absorbiendo, tiene que ocurrir también la distribución. Entonces, la droga llega al torrente sanguíneo y se va distribuyendo. Repito, según sus propiedades, puede permanecer formando parte del volumen plasmático o salir de él y meterse en el intersticio, o inclusive en el intersticio pasar al componente celular. ¿De qué va a depender esa distribución? Evidentemente, del gasto cardíaco. Del gasto cardíaco y de otras variables dependientes de la droga y del tejido sobre el cual se tiene que interactuar. Ni bien yo he conseguido que la droga ingrese al torrente sanguíneo, vemos que rápidamente su concentración va disminuyendo a lo largo del tiempo. La concentración disminuye. Y esto justamente ocurre porque la droga, a la par que se está distribuyendo, ya se está biotransformando, ya se está eliminando. Entonces, ambas fases, una de distribución, viajando por toda la economía, y otra de eliminación, se van dando casi en forma paralela, porque ha alcanzado el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué variables también, al igual que como ocurrió con la absorción, van a suceder en la distribución del medicamento? En primer lugar, el flujo sanguíneo. Entonces, un mejor flujo sanguíneo me permite a mí distribuir mejor al medicamento hacia la economía. En segundo lugar, la permeabilidad del capilar. Hay capilares que me permiten que la droga pueda salir del componente intravascular hacia el intersticio. Son más o menos permeables a algunas sustancias y otras que definitivamente no son nada permeables y que me obligan a mí a usar otras rutas de administración. Va a depender también la distribución de cuánto de la droga libre se está uniendo ahora a las proteínas plasmáticas. Recuerden, una vez que la droga libre se une a la proteína plasmática, no se mete al hígado, tampoco interactúa con su órgano diana. Por tanto, en algún momento va a haber un equilibrio entre la forma libre y la forma de unión a proteínas plasmáticas.
Más droga libre tengo, más efecto terapéutico voy a tener, pero también más exposición al hígado. Más droga unida a proteínas plasmáticas tengo, menos droga libre para unirse al tejido diana, menos droga libre para meterse al hígado. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas también va a definitivamente afectar la distribución de la droga. También va a depender de la lipofilicidad. Drogas más lipofílicas difunden más, salen del intravascular, se meten al intersticio, generalmente al tejido adiposo, y algunas otras incluso se meten al intracelular. Y eso va a afectar definitivamente el volumen de distribución. ¿Qué pasa si una droga solamente está en el volumen plasmático? Solamente está circulando en los lechos vasculares, tanto arterias como venas. Evidentemente su volumen de distribución está limitado porque no puede salir de él al volumen plasmático. Y en volumen plasmático tengo solamente 4 litros, entonces mi volumen de distribución es de 4 litros. ¿Qué pasa si esta droga es lipofílica? Es de pequeño tamaño y la permeabilidad de los vasos le permite salir. Entonces, no solamente va a estar en el componente intravascular, sino también se va a meter al intersticio. Entonces, su volumen de distribución aumenta hasta 24 litros. ¿Qué pasa ahora si la droga no solamente está en la capacidad de estar en intravascular e intersticio, sino también tiene la capacidad de meterse al componente intracelular? En ese escenario, su volumen de distribución aumenta más. Ya se asemeja o se acerca al 60%, que es la cantidad total de agua que nosotros tenemos, ¿no? 60%. Entonces aquí vemos una droga determinada que ha alcanzado ya la circulación, y una vez que ha alcanzado la circulación, la bomba cardíaca la comienza a distribuir a todos los órganos de la economía, comienza a circula por todos los órganos de la economía. Pero ¿qué notamos aquí? Que hay órganos que tienen mayor flujo de sangre, y otros en donde existe un menor flujo de sangre. Entonces, evidentemente esta droga estará en mayores concentraciones en aquellos órganos que tengan mayor flujo, versus aquellos en donde el flujo de sangre está más limitado. Entonces, el flujo de sangre determina también cómo va a ser la distribución de la droga. La permeabilidad. Existen lechos vasculares que forman parte de tejidos en donde grandes fenestraciones permiten que la droga pueda salir con libertad a interactuar con el intersticio, con las células que están allí. Entonces, su volumen de distribución, que al inicio era solamente aquí dentro del vaso intravascular, volumen plasmático, ahora se mete en el intersticio. Entonces, una vez que ha conseguido salir, su volumen de distribución aumenta. Sin embargo, existen estructuras como la barrera hematoencefálica, en donde las uniones son tan estrechas que las drogas no pueden salir. Entonces, en ese escenario, esa droga está limitada en su salida. Y junto con esto existen propiedades propias a la droga, como vemos, está ionizada, está cargada, no puede salir, salvo que sea una droga muy liposoluble que difunde libremente por las membranas, o que en la membrana hay una proteína transportadora. Si bien es cierto, aquí hay una resistencia, basta que exista una proteína, una cerradura, sobre la cual esta droga va a interactuar, con una llave de la cerradura, logra ingresar a ese lugar de la economía con el fin de conseguir algún tipo de efecto terapéutico. Entonces, la droga administrada por diferentes rutas, integral, paraintegral o cualquier otra que yo haya necesitado usar, en mayor o menor medida va a alcanzar el torrente sanguíneo. Una vez alcanzado el torrente sanguíneo, después de absorberse, se tiene que distribuir. Ni bien se está distribuyendo, ya se está biotransformando, ya se está eliminando la droga. Entonces, esa droga que yo administré por diferentes rutas muestra una eliminación más o menos constante a lo largo del tiempo. Y de tener una concentración determinada, conforme pasa el tiempo, esa concentración comienza a disminuir. Y a eso le llamamos tiempo de vida media. ¿Cuánto tiempo demora bajar su concentración a la mitad? Por ejemplo, de 100, bajarlo a 50. De 50 que llega a 25, a 12.5, a 6.25. Entonces, esa disminución en el tiempo expone para nosotros una variable muy importante que es el tiempo de vida media. Porque según esa variable, si me dicen a mí que tiene un tiempo de vida media de 4 horas, yo diré, en 4 horas yo ya tengo que darle una segunda dosis del medicamento para que éste siga teniendo efecto terapéutico. Porque si yo dejo que pase más tiempo, la droga va a caer en su concentración y ya el efecto terapéutico se va a perder. Por tanto, tengo que volver a retomar la administración de la droga para volver a alcanzar ese efecto terapéutico que yo quería tener, pero en forma sostenida. Y eso en medicina no se hace.
Si mi paciente requiere un medicamento en forma constante, se la debo dar en forma constante. Si mi paciente requiere mantener una concentración estable a lo largo de las horas del día para el control de una determinada enfermedad, se la tengo que dar con esa indicación. Desde el momento que, por alguna condición, la administración de la droga se ha retrasado, evidentemente perdemos efecto terapéutico. Entonces, una vez que la droga, en este caso, le estamos dando una concentración determinada de 1000 miligramos, se metió al torrente sanguíneo, vemos que esta droga se tiene que distribuir en ese volumen, ¿ya?, de distribución que está circulando continuamente. Sacamos la proporción y sale más o menos un volumen de distribución de 20 litros, que es lo que va a estar circulando en forma regular y continua. Según las condiciones propias de la droga, eso se va a ir cambiando, porque esta droga, en algún momento, gracias a sus propiedades, se va a meter a órganos biotransformadores, como en el caso del parénquima hepático. Entonces, la distribución de la droga para nosotros representa la llegada de la droga a ese órgano biotransformador una vez que la bomba cardíaca lo está distribuyendo. Entonces, en esa primera distribución de la droga, se va a exponer a órganos biotransformadores, órganos que tienen sistemas de enzimas que van a buscar biotransformar. El más importante es el hígado, el otro es el riñón y también el sistema nervioso central. Una vez que ha pasado estas barreras, se sigue distribuyendo, sigue circulando en la economía, llega a una segunda distribución hacia esos órganos que están menos perfundidos, músculo, vísceras, piel, grasa, en donde también va a interactuar, pero lógicamente al haber menos flujo de sangre, menos interacción va a tener. Si yo quisiera que haya mayor interacción en estas zonas o en estas componentes corporales, evidentemente tendría que aumentar mi cantidad de droga a administrar. Y una cosa que ocurre, cada vez que yo, buscando obtener un efecto, aumenta la concentración de una droga, me expongo a que esa concentración incrementada también pueda tener mayor efecto adverso sobre mi paciente. Entonces, sea cual sea la ruta de administración de la droga, sea por vía enteral o parenteral, indefectiblemente en algún momento, gracias a que ingresaron a la circulación sistémica, se van a exponer a órganos biotransformadores. Por tanto, la concentración de la droga en el tiempo va a ir disminuyendo. A ese efecto de exposición a esos órganos biotransformadores se le conoce como efecto de primer paso. Entonces, el efecto de primer paso para nosotros representa la exposición de la droga a un órgano biotransformador. Y el objetivo es hacer que esa droga se convierta en una sustancia menos activa. La mayoría de veces se va a convertir en una sustancia menos activa. Otras veces, en algunos medicamentos, que lo analizaremos en detalle cuando toquemos las revisiones de algunos fármacos en particular, vamos a ver que necesitan biotransformarse para convertirse en drogas más activas que la original. Entonces, esa biotransformación en gran medida, la mayoría de veces va a hacer que la sustancia se convierta en un metabolito inactivo. En otras veces, se convierte en un metabolito activo. La mayoría va a ser, lógicamente, buscando convertirla en sustancias hidrosolubles. Bien, un factor determinante que vimos hace un instante en relación a la distribución era cuánto de la droga se une a las proteínas plasmáticas. Recuerden que una vez que la droga se une a la proteína plasmática, no puede interactuar con el órgano diana. La que interactúa con el órgano diana es la droga libre. Para los fármacos ácidos, ácidos débiles en este caso, la proteína por excelencia que los va a transportar es la albúmina. Y en el caso de los fármacos alcalinos, mayoritariamente van a ser las glucoproteínas. Entonces, la cantidad de la droga que se está uniendo a esa proteína va a estar influenciada por la concentración de la droga, por los sitios de unión que esta proteína le exponga a la droga, y lógicamente cuántos sitios de unión les tiene la proteína para esa droga en particular. Como ocurre en la economía, si tengo un número limitado de proteínas, ese fenómeno va a ser siempre saturable. Si yo tuviera un número infinito de proteínas, no va a ser saturable, pero como está limitado, porque tengo una concentración limitada de proteínas plasmáticas, albúmina y glucoproteínas, evidentemente el fenómeno va a ser saturable. Es decir, en algún momento, a mayor cantidad de la droga, la albúmina, por citar un ejemplo, va a tener todos sus sitios de unión ocupados por la droga. Por tanto, si yo le sigo dando más medicamento al paciente y la proteína que se encargaba de coger a la droga está ocupada porque ya no tiene más sitios de unión libres, la droga va a tener mayor efecto de acción. Y muchas veces eso va a llevar a que ese efecto no solamente sea benéfico, sino se pueda convertir en un efecto adverso. ¿Por qué? Porque hay ahora droga libre que no se está uniendo a las proteínas plasmáticas. Bien, veamos este escenario.
En lila tenemos a las proteínas, una proteína transportadora de cualquier tipo, y en verde tenemos a la droga libre. Recuerden que mientras que la droga esté unida a la proteína, como la proteína es una estructura macromolecular, no puede salir del intravascular. La que puede salir es la droga. La droga es liposoluble, es de pequeño tamaño, atraviesa las membranas y llega a un órgano diana. Entonces, a mayor droga unida a la proteína plasmática, menos droga libre voy a tener para llegar a ese órgano diana. Bueno, cada droga tiene sus propiedades, sus características, sus capacidades de unión en más o menos a las proteínas, por tanto, va a conseguir en alguna medida su efecto terapéutico. ¿Qué ocurre cuando yo ahora, en este segundo ejemplo, estoy combinando drogas? Este paciente no está recibiendo una, sino que ahora va a necesitar recibir una segunda droga. La primera no la puedo retirar porque el paciente lo necesita. Por ejemplo, un paciente hipertenso que ahora tiene que recibir un antibiótico porque tiene una infección determinada. Bien, ese segundo medicamento que le estoy dando al paciente, un antibiótico, a un hipertenso, por ejemplo, también tenía que unirse a la misma proteína que la primera droga estaba en ese momento ocupando. Entonces, una vez que esa proteína ahora tiene su sitio de unión, no solamente para el primer medicamento, sino ahora tiene que ocuparse del segundo medicamento, está saturando sus sitios de unión. Es decir, ya no tiene más sitios de unión para unirse a esos medicamentos. Por tanto, ¿qué es lo que está ocasionando? Que haya mayor cantidad de la droga libre ahora, mayor cantidad de droga libre, que gracias a sus propiedades ahora puede llegar más al órgano diana sobre el cual podía interactuar. Por tanto, el efecto terapéutico aumenta. A esto nosotros le llamamos interacción farmacológica. Muchas veces olvidamos que una droga determinada puede potenciar el accionar de otra droga. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando mi paciente nos dice que ya está recibiendo un medicamento en particular. Y al momento de que nosotros le recetamos otra droga, tenemos que valorar si esa segunda droga no va a interactuar con el mismo compuesto que la droga inicial que el paciente ya venía recibiendo, podría también tener un efecto perjudicial en su concentración o en el aumento de droga libre. Entonces, ese tipo de interacción farmacológica también tiene que ser reconocida por todos nosotros. Bueno, en la distribución decíamos que también va a depender de las propiedades del medicamento, ¿no? Si es muy lipofílica, se fija tejido tisular, ahí se deposita, por tanto, su tiempo de acción se va a prolongar. Por ejemplo, en este escenario de la pandemia, muchos pacientes con falla respiratoria tienen que ser ayudados o soportados con ventilación mecánica, los tenemos que dormir, les tenemos que dar drogas o narcóticos potentes, fentanilo es una de ellas. Con fentanilo, por ejemplo, que es un narcótico muy bueno, tiene particularidad, es muy lipofílico y se deposita en el tejido adiposo. Entonces, cuando yo en algún momento voy a decir, este paciente ya no necesita más soporte ventilatorio y le quiero quitar la droga, esa droga, como está depositada en el tejido adiposo, a pesar de que ya he suspendido la infusión del medicamento, sigue actuando en el paciente. Mi paciente sigue dormido, no responde. Horas a días. ¿Ello por qué? Porque esa droga, por su lipofilicidad, se ha estado almacenando o acumulando en el tejido adiposo. Entonces, eso también lo tengo que conocer para entender por qué la distribución, según la propiedad inherente a la lipofilicidad, podía prolongar el tiempo de acción de estos medicamentos. Y eso lógicamente va de la mano con la redistribución. La droga inicialmente estaba en el componente plasmático, ahora ya no está, pero desde el tejido adiposo se está liberando, entonces se sigue redistribuyendo. Existe tejido adiposo en cantidades importantes también a nivel del sistema nervioso central, que puede actuar como un depósito natural, al igual como también puede ocurrir a nivel de la placenta en caso la paciente sea una gestante. Entonces, las barreras, en este caso la barrera hematoencefálica, uniones estrechas y la placenta misma, representan también medios de interposición o interfaces que muchas veces van a limitar que la droga se pueda absorber en forma eficaz por diferentes componentes que nosotros podamos tener en algún momento dado. La distribución, recuerden ustedes, una vez que la droga llega al torrente sanguíneo, que es donde habitualmente llegan unos más, otros menos, me va a representar a mí el volumen aparente de distribución. Cuando yo le doy un medicamento a un paciente por vía enteral o por vía parenteral, la droga ingresó a la circulación, ingresó al volumen plasmático, entonces está distribuyendo como tal en esos primeros segundos a minutos. Eso es el volumen aparente de distribución y va asociado a la dosis inicial de carga. Pero como yo sé que la droga se va a ir metabolizando rápidamente, esa droga va a ir disminuyendo su concentración.
A esa disminución en la concentración le llaman clearance o aclaramiento. Estamos limpiando la sangre de la droga. Ingresaron 100 y rápidamente mis órganos, generalmente hígado y riñón, comienzan a sacar a la droga de la economía. Eso le conocemos como aclaramiento. Tenemos dos ejemplos acá. Uno, lo que habitualmente ocurre, ingresó la droga y si no le damos ninguna dosis de mantenimiento, el medicamento rápidamente comienza a disminuir. Uno, porque se está distribuyendo. La bomba cardíaca está bombeando, lo está metiendo a la circulación, lo está exponiendo al hígado, lo está biotransformando entonces a este nivel y la droga, por tanto, se va eliminando generalmente por vía renal. La droga, de haber tenido una buena concentración al inicio, rápidamente se va eliminando a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué ocurrió en este escenario? En este escenario en donde administré la droga rápidamente y veo que su distribución alcanza una meseta y se mantiene como tal. La droga no se está eliminando, ha alcanzado un equilibrio. Significa que por alguna condición esa droga o se sigue manteniendo su administración o los sistemas de biotransformación han sido bloqueados, que le ha permitido a la droga mantener una concentración estable a lo largo del tiempo. Ese escenario farmacológico también lo podemos manipular nosotros en relación a la necesidad de poder mantener o no una concentración determinada. Lo importante es saber que ni bien yo administro la droga, si no tengo una dosis de mantenimiento, más dosis que la siguen a lo largo del tiempo, la droga indefectiblemente va a disminuir su concentración. Esa disminución de la concentración a lo largo del tiempo se representa por los tiempos de vida media. ¿Cuánto tiempo demora bajar la concentración de esa droga a la mitad? Esta diapositiva representa de forma bastante sencilla lo que denominamos volúmenes de distribución. A un paciente determinado le estoy dando una droga, sea cual sea la ruta. La droga alcanzó el torrente intravascular, arterias y venas. Por tanto, en celeste vemos el lecho vascular. La droga está metida en el lecho vascular, está en circulación, está ocupando el volumen plasmático. Pero solamente está allí. No tiene la capacidad como tal de poder salir fuera del intravascular. Entonces, en este caso, su volumen de distribución es muy similar al volumen plasmático, 4 litros. En este segundo escenario, la droga tiene una particularidad. Puede salir del intravascular, se mete al intersticio, es decir, no solamente está en el lecho vascular, sino también se mete al intersticio, pero no en el componente intracelular. Entonces, de tener un volumen de distribución plasmático de 4 litros, ahora que se metió al intersticio, su volumen de distribución aumenta a 20-24 litros. Si tengo otra droga que no solamente tiene la capacidad de estar en el intravascular, sino también está en el intersticio, y adicional a meterse dentro de la célula, evidentemente su volumen de distribución es mucho mayor, alcanza el 60%. Y en algún momento dado, algunas drogas tienen la capacidad de salir totalmente del intravascular, ya salieron del intravascular, ya salieron del intersticio y se metieron al intracelular. Evidentemente, en esta fase la distribución casi es completa, están en todas las células de la economía. Entonces, eso para nosotros representa los volúmenes de distribución. Bien, entonces aquí vemos los compartimentos. Una droga que pasó al intersticio, interactúa con la célula, pero no puede ingresar a ella. Otra que está en el intersticio y puede ingresar. Por tanto, una vez que lo ha hecho, su volumen de distribución aumenta. Y otras que conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que la droga baja su concentración. Pero algunas, por la particularidad, gracias a sus propiedades químicas, se quedan almacenadas en el intracelular, almacenadas dentro de algunas organelas. Y en algún momento dado, a pesar de que yo he detenido la administración del medicamento, desde aquí comienzan a liberarse ahora hacia la economía, lo cual me lleva a que el efecto farmacológico perdure en el tiempo. Entonces, con algunas drogas yo tengo que esperar, es suspendir la droga. Y muchas veces se pregunta personal de enfermería, ¿por qué no despierta? ¿Por qué no responde como antes lo hacía? Porque evidentemente parte de la droga se ha ido almacenando y ahora, a pesar que he suspendido la administración, la droga se sigue liberando desde esos tejidos de depósito. Una consulta, no sé si me puede responder. Veo que levantan la mano constantemente. ¿Quieren hacer algo o es una pregunta? No sé si la delegada me puede responder porque veo varios que están levantando la mano. Buenos días, doctor. Creo que Majo, que es la delegada, no tiene micrófono, pero usualmente se usa esa levantada de mano para hacer una pregunta. Así que quizás
los que están levantando quieran consultar algo, tengan alguna duda. Dado el tiempo, ¿podemos dejarlo para el final o es obligatorio que lo hagan? Si consideran que tienen duda, al que está haciendo la pregunta me puede interrumpir en la clase, que no levante la mano. Prefiero que hable porque estar mirando hacia la parte superior derecha y no concentrarme en la diapositiva me distrae un poco. Si quieren que haya alguna necesidad de hacer una pregunta, prefiero, como lo hizo el joven hace un instante, que me pregunte en ese momento. ¿Ya? ¿Les parece? Pero hay un joven Calderón que está cada rato levantando la mano. No sé cuál es su pregunta, si es que tiene la duda ahora. Ah, sí, tenía dos preguntas. Una es en las curvas que mostró, cuando es intravenosa y cuando es vía enteral, al final de las curvas como que las líneas estaban en la misma situación, o sea, en la misma concentración, digamos. No sé si eso tiene alguna importancia. A ver, Y la otra pregunta es sobre el tiempo. ¿Cómo? vamos a ver cuál de todas las curvas. Hubieron varias que citamos. A ver, voy a poner la Una de última, las primeras, que es la creo. que cree usted que corresponde. ¿Esta? No, una de las primeras era. Esta. Oh, claro, en eso también, ejemplo, al final como que todos están juntos. Y en el otro, en la que yo más o menos me refería, era que al final no llegaba solamente al final, sino que se mantenía, pero las dos estaban como que la misma concentración. Aquí. Ah, ahí, por ejemplo. Ujú. Ya, la pregunta puntual en esto, ¿cuál es? Al final de la curva como que las dos tienen las mismas concentraciones. O Claro, sea, yo podría decir que por la vía enteral tendría al final una aún menor concentración que la otra curva roja. claro. El asunto está, miren, yo tengo un paciente que ingresa excitado, inquieto o convulsionando. ¿Ya? Está convulsionando y yo necesito detener la convulsión. Midazolam es una benzodiazepina. Una de las indicaciones es sedar o tranquilizar al paciente, apagar el sistema nervioso. En ese escenario, por ejemplo, yo tengo que determinar, necesito detener la convulsión. Si no detengo la convulsión, podría haber un daño agregado a nivel del sistema nervioso central. Entonces, entre darlo por vía intravenosa y darlo por vía intramuscular, evidentemente el que va a alcanzar más rápido la acción del control de la convulsión va a ser darlo por vía intravenosa, porque veo que rápidamente alcanza una concentración alta, apaga todos los circuitos neuronales y detengo la convulsión. La que va por vía intramuscular, evidentemente, va a demorar, va a alcanzar alguna concentración, que si esta concentración me dice, ¿sabes qué? Por encima de esta, también controla las convulsiones, lo voy a hacer. Pero en lugar de hacerlo en 1 minuto, 2 minutos, voy a hacerlo en 5 o 10 minutos. Entonces, si yo ya sé que a partir de los 5 minutos ya hay daño neuronal, no me permitiría esperar esos 10 minutos. O sea, para ese paciente, para que estoy poniendo un ejemplo nada más, yo escogería la vía intravenosa. Sea cual sea, ambas controlan las convulsiones. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, veo que en ambos escenarios la concentración comienza a disminuir. No quiere decir que en ambos escenarios se van a quedar todavía con algo de droga en el cuerpo. Pasado 2 horas, 3 horas, ya no va a haber nada de droga, porque mi sistema renal, gracias a la biotransformación que ha ocurrido, se va a encargar de eliminarlo completamente. No es que una droga determinada se siga manteniendo en a lo largo del tiempo todavía presente en mi cuerpo. No. Cada droga, unas en horas, otras en días, incluso otras en semanas, todavía siguen teniendo efecto, pero no tan evidente como el que yo hubiera tenido al inicio. ¿Ya? Es lo que quiero que se entienda. No es que acá se van a quedar aquí, van a alcanzar en algún momento una concentración de cero. Es decir, completamente se van a eliminar de la economía. ¿Hasta ahí se entiende o tiene todavía la duda joven? Eh, Calderón. sí, y tenía una pregunta más, era acerca del tiempo de vida media. ¿Se toma en referencia a la parte, en el tiempo en el que se está eliminando o desde el inicio de la administración del medicamento? El tiempo de vida media se calcula cuando yo, en experimentos, antes que la droga salga al mercado, siempre se hacen experimentos, se ve, una vez administrada la droga, cuánto tiempo le demora a alcanzar una concentración que es la mitad de la que tenía cuando logró acceder al 100% de su capacidad, al 100% de su biodisponibilidad. Es el tiempo de vida media. Cada droga tiene un tiempo de vida media diferente, ¿no? Unos de horas, otros de minutos, nada más. Otras de segundos, por eso me involucra a veces en esa droga que dura segundos a minutos, tengo que dar la droga en infusión continua. En el cambio, en el que es por horas,
le puedo dar en forma intermitente. Vamos a ver que hay drogas que le doy ahora una dosis y vuelvo en 4 o 6 horas a darle una segunda dosis. Y otras drogas que no la puedo suspender. Continuamente tiene que pasar el medicamento. Entonces, cada droga, gracias a sus propiedades inherentes a ella, tiene la capacidad de ser eliminada en corto tiempo y otras en tiempo algo mayor. Dependerá de cada propiedad de cada droga. ¿Está claro o tiene alguna duda, joven Calderón? Sí, gracias, doctor. Ya, como esto yo creo que podemos esperar hasta el final para no estar interrumpiendo. El joven Estoraica, ¿qué desea? También levantó. Bueno, voy a seguir, chicos, ¿les parece? Para no demorar, porque como estamos retrasados de ayer y tenemos que avanzar lo de hoy, prefiero ya ir un poquito y al final de las preguntas ya vamos aclarando. ¿Les parece? Bien. Entonces, repetimos. Una droga que se administra por cualquier ruta alcanza el volumen plasmático. Según sus propiedades, se mete al intersticio, como vemos aquí, se mete al intersticio. Según sus propiedades, interactúa con la célula, se mete dentro de la célula. Entonces, cada vez que voy accediendo a otros compartimientos, mi volumen de distribución va aumentando. Algunas drogas adicionales a ello tienen la capacidad de poder almacenarse por mayor tiempo a nivel de algunos tejidos, componentes celulares, y de ahí, a pesar de que ya he retirado la droga, se siguen liberando, por tanto, todavía veo efecto farmacológico. Bien, entonces, aquí vemos la limitación que muchas veces tiene la droga cuando se está uniendo en mayor o menor medida a las proteínas plasmáticas. Vemos esta droga de acá, en el lado izquierdo, cuya capacidad de unión en el color celeste, acá está su proteína correspondiente. Entonces, esta droga en particular no se une a la proteína plasmática, ¿ya? No se está uniendo a la proteína plasmática. Por tanto, hay mayor droga libre. Si hay mayor droga libre, evidentemente, esa droga libre es la que va a actuar con el órgano diana. Por tanto, el efecto terapéutico va a ser bien evidente. Ahora, como tengo más droga libre, más droga se va a meter al hígado. Por tanto, como tal, se va a biotransformar. Y si tengo más droga libre ya biotransformada, evidentemente, al ser más hidrosoluble, el riñón más rápidamente la va a eliminar. Entonces, el hecho de que la droga esté menos unida a proteína plasmática, si bien es cierto, me favorece que haya mayor efecto terapéutico, rápidamente ese efecto va a desaparecer, porque la propiedad de esa droga es no unirse a la proteína plasmática. En cambio, en el lado derecho tengo una droga que sí se une a su proteína plasmática en diferentes concentraciones, por tanto hay menos droga libre. Si hay menos droga libre, consigue efecto terapéutico, pero no va a ser tan notorio en relación a que la droga estuviera al 100% libre. Como tengo más droga unida a la albúmina o a la proteína, evidentemente menos droga libre se mete al hígado para ser biotransformada, por tanto su tiempo de acción se prolonga. Como tengo menos droga libre biotransformada, y la albúmina tampoco puede ultrafiltrar porque es una proteína es macro, no ultrafiltra, menos droga voy a poder eliminar por vía renal. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas, en mayor o menor medida, me va a establecer a mí cuánto tiempo, cuán potente, cuán evidente va a ser el efecto farmacológico que yo busqué tener en algún momento dado. Aquí tenemos una droga libre como tal, alcanzó una concentración rápida en el torrente sanguíneo y rapidito comenzó a irse. ¿Por qué? Porque como estaba libre, se metió al hígado, se biotransformó y el riñón rápidamente la eliminó. Esta droga se une a proteínas plasmáticas. Entonces, como tal, está unida a proteínas plasmáticas, alcanza una concentración, pero veo que su tiempo de acción, su tiempo de vida media se prolonga. Se prolonga porque hay poca droga libre que se está biotransformando. ¿Y por qué poca? Porque esta droga, si yo comparase, diría un 70% más o menos, se ha unido a proteínas plasmáticas. Y solo hay un 30% que está como droga libre. Si bien es cierto, aquí hay bastante efecto farmacológico, aquí hay menos, el tiempo de acción de este efecto rápidamente se va porque se biotransforma y se elimina. En cambio aquí, como está unido a proteínas plasmáticas, el tiempo de acción se prolonga. Entonces, todo eso va de la mano con las barreras, ¿no? Una cosa es alcanzar el lecho vascular, el volumen plasmático, donde me voy distribuyendo, voy buscando alcanzar mis órganos diana, pero para eso tengo que atravesar membranas. Si no tengo la capacidad de atravesar todas esas membranas para entrar al hígado, para el órgano diana,
o para cualquier otro tejido, evidentemente, tendrá limitación de acción. ¿Ya? Entonces es importante saber que cada fármaco, gracias a sus propiedades, y cada órgano en relación al flujo de sangre que le llega, según el tipo de endotelio que tenga, fenestrado, no fenestrado, sinusoidal, o barreras estrechas como ocurre a nivel del sistema nervioso central, evidentemente limitaré la capacidad del fármaco de poder actuar en ese lugar de la economía. A eso nos referimos en este caso con la barrera hematoencefálica. ¿Qué son las diferencias, no, del endotelio? Uno, uniones estrechas firmemente adheridas célula a célula, cualquier droga no va a poder pasar. Y otras, como ocurre a nivel hepático, a nivel renal, por ejemplo, donde hay grandes poros, grandes huecos, donde la droga fácilmente difunde y llega al hepatocito, pues, donde el hígado se va a encargar de biotransformarlo. Pero no solamente va a depender del poro, del hueco que puedes poner en algún momento, sino también de las propiedades inherentes al medicamento. ¿Cuánto de él está unido a proteínas, por ejemplo? Si está unido a proteínas ese medicamento en gran medida, no va a poder pasarlo porque estas son macromoléculas, ¿no? En cambio, si es liposoluble, como vemos acá, rápidamente va a atravesar la membrana y va a conseguir llegar a atravesar la barrera hematoencefálica. Otras veces, si tuviera alguna proteína transportadora, evidentemente le va a facilitar también el acceso al sistema nervioso central, pero dependerá si es que lo tiene o no. Si no la tiene y la barrera es una gran limitante, me obliga a mí a otra ruta de administración. Por eso les decía, cuando yo tengo que dar un medicamento que necesito que actúe en un lugar donde la barrera endotelial es un gran limitante, tendré que buscar otra ruta, ¿no? En tuberculosis, por ejemplo, meningitis tuberculosa, donde la inflamación es tan severa, tengo que dar corticoides, tengo que usar la vía intratecal, me tengo que meter a las cisternas, cisterna magna, por ejemplo, a través de una punción lumbar, llegar al hígado cefalorraquídeo para administrar el medicamento en particular que el paciente necesita. La placenta ya sabemos ya que se comporta como una barrera también, natural en este caso, como una membrana plasmática, es selectiva, es saturable según el tipo de proteínas de membrana que expresa. Esta es la placenta como tal. Entonces las drogas llegan a ese nivel, algunas van a difundir libremente, otras por difusión pasiva, otras necesitan proteína transportadora y otras definitivamente no van a pasar. Es decir, la placenta se comporta como una membrana plasmática cualquiera de las células que nosotros tenemos en la economía. Bien, entonces, fuera cual fuera la ruta, enteral o parenteral, la droga ingresó al torrente sanguíneo. La vía enteral rápidamente la mete al hígado, efecto primer paso, se biotransforma. La vía de acceso directo parenteral evade al inicio al hígado, evade el efecto primer paso, pero igual en algún momento va a llegar a tener contacto con él y se va a metabolizar. El metabolismo que ocurre casi en paralelo con la distribución va a buscar que la sustancia o droga sea más hidrosoluble para que finalmente se consiga la eliminación o clearance de la misma. Bien, ¿cómo es que ocurre el metabolismo de las drogas? ¿Cómo es que se da a lo largo del tiempo esta situación que evidentemente va a hacer que la cantidad de droga sea menor y lógicamente el efecto farmacológico disminuya? Bueno, desde el momento que la droga ya ingresó al cuerpo, ya está comenzando su eliminación, porque se ha biotransformado. Y las tres rutas principales de biotransformación que favorecen la eliminación son a nivel hepático, que busca convertir la sustancia en un componente más hidrosoluble, y gracias a esto lo elimina por la bilis, o lo devuelve a la circulación para que se elimine por vía renal. En relación a la eliminación de esos medicamentos, farmacológicamente hablando, se habla de algunas formas de eliminación, de cuán eficaces pueden ser, y tenemos cinéticas del metabolismo o de biotransformación, que puede ser de primer orden o de orden cero. ¿Ya? Evidentemente, las de orden, ya para aclarar un poquito, porque puede entrar la duda, ¿qué significa cinética de primer orden y qué significa de orden cero? En la de primer orden, significa que la tasa de biotransformación que va a buscar la eliminación va a ser proporcional a la dosis del medicamento que yo le he dado al paciente, en la de primer orden. En la de orden cero, es para todas aquellas drogas que yo les estoy dando a altas concentraciones. Al momento que doy una droga a alta concentración, algunas pocas drogas lo tengo que hacer así, significa que el metabolismo que se dé a esa droga a alta dosis va a ser constante y es independiente de la dosis, ¿ya? Es independiente de la dosis. Ocurre con algunas drogas, lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de ellas, la aspirina, por ejemplo, el etanol, la fenitoína, que es un convulsivante.
Bueno, en general, una vez que la droga ha llegado al parénquima hepático, se enfrenta a sus sistemas enzimáticos y aquí clásicamente hay la división en dos fases que buscan la biotransformación de la droga. Una es la fase 1, en donde vamos a esa droga, ese compuesto químico, se le retira algún tipo de componente o se le agrega algún otro componente. Es decir, tratamos de variar su estructura química. Y en la fase 2, lo que se hace es ya conjugar a ese compuesto producto de la fase 1. A veces la droga va de frente a la fase 2, conjugándolo con otro compuesto más grande que favorezca su conversión en una sustancia más hidrosoluble de fácil eliminación o por la bilis o por vía renal. Entonces aquí tenemos una droga, por ejemplo, lipofílica, no es hidrofílica, expuso los sistemas enzimáticos de la fase 1, que la pueden oxidar, reducir o hidrolizar, es decir, cambian su estructura química, y les ponen a la fase 2. En la fase 2, la droga se va a conjugar para convertir esta sustancia lipofílica en una sustancia hidrosoluble, con el fin de que sea fácilmente eliminable por vía biliar o por vía urinaria. De estos sistemas enzimáticos que están a nivel hepático, el más importante, hay otros, solo estoy señalando el más importante, es el asociado a la familia del citocromo P450. En general se conoce como la familia de los CYPs. Y dentro de estos CYPs, el más importante, el que se va a encargar de transformar a la gran mayoría de compuestos químicos, es la familia del CYP3A4. Es el más importante, el que tiene mayor efecto de acción sobre la mayoría de drogas que nosotros le damos a los pacientes. Evidentemente hay otros también, el CYP2D6 y el C8-9, que van a participar también en el metabolismo de otras drogas más. ¿Por qué es importante conocer lo de los CYPs? Porque estas, al ser enzimas que tienen un trabajo, convertir una sustancia de una estructura química determinada en otra con menor poder de acción, pueden ser influenciables. Es decir, yo le puedo decir a ese CYP que trabaje más, y si trabaja más, convierte una sustancia activa en una inactiva en menor tiempo, o quién sabe, puedo inhibirla, es decir, decirle ya no hagas nada. Por tanto, la otra droga que tendría que ser biotransformada, no se biotransforma. Y sigue circulando en la economía como tal, por tanto, su efecto farmacológico aumenta. Y a veces aumenta tanto que se convierte en un efecto tóxico para el paciente. Veremos con algunos ejemplos. Aquí tenemos el hígado, aquí tenemos a un CYP, una familia de las enzimas de citocromo 450. Entonces hay una droga que enfrentada a este CYP se biotransforma en una sustancia menos efectiva farmacológicamente hablando. Bien, este CYP puede ser influenciado por un inhibidor o por un inductor. Bien, el CYP tiene un trabajo, convertir una sustancia lipo en una hidrofílica, por ejemplo. Si yo expongo al paciente con una droga, una segunda droga, que es un inhibidor de ese CYP, esa sustancia va a aumentar su concentración. Y si aumenta su concentración, podría tener un efecto dañino para el paciente. En este escenario, le estoy dando una droga que el paciente necesita, que ya estaba tomando otra droga en particular, y esta droga es un inductor, es decir, hace que haya más CYP, ahora va a haber más CYP, antes había 10, ahora hay 20, por ejemplo. Por tanto, esa droga que metabolizaba va a tener una menor concentración. Por tanto, el paciente deja de tener el efecto terapéutico porque gracias al inductor, la droga se está metabolizando en forma mucho más rápida. Veamos aquí. Tenemos un paciente hipertenso y coronario que recibe carvedilol, ¿ya? Que es un beta bloqueador, carvedilol. Ese paciente coronario hipertenso necesita esta droga. Pero esta droga, como ocurre con la mayoría de drogas, tiene un sistema enzimático, el CYP2D6, que la biotransforma en una sustancia hidrosoluble para que sea eliminada por vía renal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este CYP? Este CYP tiene un inductor y también tiene un inhibidor. Un inductor, por ejemplo, puede ser la rifampicina. La rifampicina, por excelencia, es un inductor. ¿Qué es lo que hace la rifampicina? Hace que a nivel del núcleo de la célula se induzca que haya mayor CYP, que haya más CYP. Entonces, si este paciente coronario hipertenso, lamentablemente ahora le diagnostican, tiene usted tuberculosis, y como parte de la tuberculosis le tengo que dar rifampicina, ¿qué va a pasar? Ahora para la tuberculosis recibe rifampicina, la rifampicina
actúa como un inductor hepático, hace que haya más CYP que metaboliza carvedilol, entonces el carvedilol comienza a bajar su concentración. Entonces, este paciente hipertenso coronario, que estaba bien controlado de su enfermedad coronaria, bien controlado de su presión, como ahora ya no hay droga suficiente, comienza a presentar episodios de angina, eleva la presión arterial y termina descompensándose. Solamente por haberle agregado este medicamento que es un inductor. En este escenario está ocurriendo una interacción farmacológica. Vamos al otro escenario. Este paciente que es coronario hipertenso, ahora está deprimido, se aísla socialmente y el psiquiatra lo ve y le dice tiene que tomar fluoxetina, que es un antidepresivo. Bueno, la fluoxetina lo que hace es actuar como es cierto, va a actuar para mejorar su estado de ánimo, pero es un inhibidor. Y al hacer un inhibidor del CYP, lo que va a ocasionar es que el carvedilol aumente su concentración en la sangre. Es decir, sobrepasa su efecto terapéutico, dilata mucho las arterias, bajo la presión arterial, ocasiona mareo, dolor de cabeza, beta bloqueador, baja la frecuencia cardíaca, entonces podría haber aquí un estado de bradiarritmia, solamente por haber agregado esta segunda droga. También aquí hay una interacción. En un caso positiva, estoy potenciando al CYP, y en otro caso negativo, porque estoy inhibiendo este CYP. Entonces, en todo escenario farmacológico, siempre que vemos a un paciente, tenemos que ver qué tipo de interacción podría ocurrir en ese paciente que estoy viendo. De repente es un paciente asmático y le tengo que dar un beta bloqueador. ¿Qué efecto podría tener darle esa segunda droga a ese paciente? Entonces, en todo lo que es farmacología clínica, tenemos que pensar en esos escenarios. Ya el último ejemplo, un paciente renal trasplantado, tiene un trasplante renal en su cuerpo, está recibiendo un inmunomodulador, ciclosporina, que es una droga que contiene la respuesta inflamatoria. Evidentemente, si tiene un riñón trasplantado, yo no quiero que el paciente pierda el riñón, no quiero que pierda el trasplante, entonces está tomando ciclosporina, ¿no? Quiero que su sistema inmune no rechace el trasplante. ¿Qué pasa si este paciente, lamentablemente, por su estado de inmunosupresión, sufre tuberculosis? Bueno, mi programa de tuberculosis me dice, dale rifampicina, le damos la rifampicina, y olvidé considerar que la rifampicina actúa con el CYP3A4. ¿Cómo actúa? Induciendo su activación, más CYP3A4. Por tanto, la ciclosporina baja su concentración. Recuerden, a las que yo le daba, estaba controlando bien el sistema inmune, pero ahora como le estoy dando más, inhibo más al sistema inmune, lo deprimo inmunológicamente, es decir, lo estoy exponiendo a que tenga cualquier tipo de infección, solamente por haberle dado la rifampicina. Y junto con esto, como ya no tengo ya ciclosporina suficiente para poder controlar el sistema inmune, puede ocurrir rechazo del trasplante. En otro escenario, a este paciente le estoy dando itraconazol, que es un antimicótico, que por alguna condición el paciente necesitaba. Y yo no tomé a bien valorar que este estaba recibiendo ciclosporina. Recuerden ustedes, entonces, que la ciclosporina, que necesita ser metabolizada regularmente, al momento que le doy itraconazol, el itraconazol es un inhibidor, inhibo al CYP3A4. Como lo he inhibido, no hay quien metaboliza la ciclosporina. Entonces, la ciclosporina en exceso es nefrotóxica, daño al riñón. Si este paciente tenía un riñón trasplantado, voy a hacer que pierda también al riñón. Entonces, en ambos escenarios, la interacción farmacológica podría perjudicar seriamente el efecto que una primera droga tenía en el cuerpo de esta persona cuando le he añadido una segunda droga. Entonces, recuerden, cada vez que agregamos una segunda, tercera, cuarta droga a un paciente, debemos pensar que siempre va a ocurrir, en mayor o menor medida, una interacción farmacológica. Aquí tenemos sistemas enzimáticos que tienen sustratos. Aquí hay una droga y aquí hay otra droga que es metabolizada por el mismo CYP. Recuerden, el CYP no es exclusivo para una droga. Un CYP puede metabolizar varias drogas a la vez. Entonces, está recibiendo una droga y ahora se ha añadido una segunda droga. Evidentemente, el CYP está en capacidad de poder ir metabolizando ambas drogas. Pero si en algún momento dado una de las drogas es un inductor, el inductor, ¿qué está haciendo? Que haya más CYP. En lugar de haber 3, ahora hay 6 CYP. Entonces, al haber más CYP, las drogas que estaban siendo metabolizadas van a producir más metabolitos. Por tanto, se están inactivando con mayor rapidez. Por tanto, a lo largo del tiempo, esa droga que tenía un buen efecto terapéutico en el paciente, ahora le añadí a este paciente un inductor, tengo más metabolitos inactivos. Por tanto, esas drogas ya no son efectivas terapéuticamente hablando y mi paciente lógicamente comienza a presentar la reaparición de la enfermedad
que involucró darle ese tratamiento. En otros escenarios usamos un inhibidor. Los CYPs están metabolizando drogas, lo están haciendo muy bien, producen metabolitos inactivos, está en equilibrio, hay efecto terapéutico. Y en un momento dado le doy otra droga que bloquea los CYPs. En lugar de haber 3, ahora solo hay uno. Y como hay solo uno, no se da abasto para metabolizar a toda la droga. Entonces, estas drogas aumentan su concentración. Entonces, el efecto farmacológico es mayor y muchas veces se acerca al efecto tóxico para mi paciente. Bien, entonces ya hemos entendido lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo. Vamos de la mano ahora con el clearance o eliminación de las drogas. Evidentemente aquí vamos a hacer que las drogas que eran liposolubles ahora sean más hidrosolubles para que el riñón pueda efectivamente buscar su eliminación. Recuerden que la eliminación puede ser del fármaco sin cambios, droga libre, pequeño tamaño, se ultrafiltró y como se fue, o puede ser que el hígado tuvo que dar una ayudita, transformando a la droga en un metabolito inactivo, haciendo que este se elimine. Evidentemente, la ruta principal de eliminación va a ser el riñón. Por eso es que siempre que valoramos a un paciente, para darle una droga, preguntamos cómo está su riñón. Porque si el paciente ya fuera un paciente con daño renal crónico, no podemos darle la dosis completa del medicamento porque lo exponemos a que la droga siga en concentraciones importantes en la sangre, porque el riñón no es capaz de eliminarla como tal. Y lógicamente perjudicar su estado de salud. A pesar de que el riñón es un órgano importante, hemos visto también que el compuesto ya inactivo, entre comillas, puede eliminarse también por vía biliar. Pero sucede un hecho importante a considerar también por vía biliar. Una vez que con la bilis se elimina el medicamento hacia la segunda porción del duodeno, esta droga puede todavía reabsorberse y regresar a la economía o incluso al parénquima hepático para que se siga biotransformando. A eso le llamamos nosotros circulación enterohepática. Entonces, a pesar que el hígado la ha biotransformado, a veces en un metabolito activo, y se elimina por la bilis, esa droga todavía puede ser reabsorbida. Entonces, eso también puede contribuir a mantener el efecto farmacológico de ese compuesto en particular. Bien, ¿cómo es que se eliminan entonces las drogas por vía renal, que es la principal ruta de eliminación de estos medicamentos? Puede ser que directamente filtren, igual como se da continuamente en nuestra vida diaria, por los mecanismos de filtración glomerular. Puede ser que la droga se secrete por el sistema tubular. Puede ser que la droga ha llegado a la luz del tubuli, pero parte de ella se tenga que reabsorber. O que lógicamente el metabolismo hepático que ha tenido haya ofertado mayor cantidad de droga hidrosoluble al riñón para que éste finalmente lleve a su eliminación. Bien, nosotros sabemos que a nivel del glomérulo renal, a nivel de la barrera de ultrafiltración, existen limitantes. Acá está la droga libre, en celeste, acá están las proteínas plasmáticas. Hemos dicho que cuando la droga está unida a la proteína plasmática, no puede atravesar estos poros, no puede pasar la barrera de ultrafiltración, pero cuando la droga está libre, sí, por su tamaño pequeño, lipofilicidad, puede atravesar este epitelio fenado sinusoidal también, la membrana basal, y finalmente las prolongaciones de los podocitos y llegar a la cápsula de Bowman, y desde aquí ofertarse al sistema tubular. Entonces, este es el mecanismo de ultrafiltración por la droga libre. Este es un mecanismo a través del cual la droga llega al riñón directamente. En otros escenarios, aquí tenemos al sistema tubular, aquí tenemos la luz del tubuli, está la droga dentro de la célula del sistema tubular, pero tiene que asociarse a una proteína de expulsión, proteína transportadora, en este caso de cationes, en otro caso hay de aniones, para que la droga llegue a la luz del tubuli y también se tenga que secretar. Entonces, una droga se puede eliminar por filtración y a veces se suma la secreción por sistema de bombas a nivel del mismo sistema tubular. Otras veces, la droga que se ha ultrafiltrado se está reabsorbiendo en mayor o menor medida, y eso va a depender de una propiedad inherente que vimos hace un instante, el pK. Noten que el pH de la orina casi no está cambiando, pH de 7.0, pH de 7.0. Lo que va a cambiar aquí es el pK en relación al pH de 7.0. Tenemos un pK de la droga de 7 también, entonces está en equilibrio. La forma protonada, la no protonada están en equilibrio. Pero ¿qué sucede cuando el pK de la droga es mayor que el pH que tiene la orina? Cuando el pK es mayor al pH, predominan las formas protonadas. Entonces,
al predominar las formas protonadas, menos droga puedo yo reabsorber. Si al contrario, el pK es menor que el pH que tiene la orina, predominan las formas no protonadas. Entonces favorezco la reabsorción. Eso me lleva a mí a que si en algún momento yo tendría que favorecer que una droga se absorba más o se absorba menos desde la orina, podría acidificar o alcalinizar más la orina según mi propia conveniencia, solamente aprovechando el conocimiento del pK. Entonces, cualquier droga en particular, como droga libre se ultrafiltra, se puede sumar la secreción y junto con esto puede haber también algún grado de reabsorción. Finalmente, en mayor o menor medida la droga se va a tener que eliminar por vía renal. Estas maniobras de secreción o de reabsorción pueden ser manipulables. Farmacológicamente yo puedo, si hay una proteína que me ayuda a su eliminación, podría bloquear esa proteína. O si hay una proteína que favorece su reabsorción, podría bloquearla también o variar el pH de la orina con el fin de favorecer que algunas sustancias se absorban y otras disminuyan en su accionar. Pero evidentemente somos dependientes también de lo que el hígado ha hecho en su biotransformación. Entonces, al final de cuentas, el hígado lo que está favoreciendo es la conversión de una sustancia lipofílica en otra sustancia hidrofílica con el fin de favorecer la eliminación de la droga. Junto con esto, favorecemos que la eliminación sea más rápida. Sustancias lipofílicas evidentemente tienen problemas en convertirse en las sustancias hidrofílicas que nosotros queremos y por tanto estarían mayor tiempo circulando en la economía. Acá lo vamos a entender mejor. Una droga hidrofílica desde que ingresó rápidamente se distribuye y el riñón que le gustan las hidrofílicas rápidamente la va a eliminar. En cambio, una droga que es lipofílica está circulando en la economía y por esta propiedad no ingresa al sistema renal, sigue circulando, por tanto su tiempo de acción y su efecto farmacológico en el tiempo. Esto va a cambiar una vez que esta droga comience a ser biotransformada en el hígado, de ser lipo en hidrosoluble. Y esa droga hidrosoluble va a ir eliminándose gradualmente por vía renal, hasta que en algún momento el hígado ha biotransformado a toda la droga lipofílica en una hidrofílica, hasta que se consiga la eliminación del 100% de la droga. Entonces, cuando hace un rato preguntaba por qué es que la curva va disminuyendo a lo largo del tiempo, justamente esto se da porque al inicio había una concentración alta de la droga, lógicamente en mayor o menor medida había una unión a proteínas plasmáticas y conforme pasaba el tiempo la concentración de la droga iba disminuyendo hasta que alcanzaba la misma concentración, eso le llamamos tiempo de vida media, y eso pasado otro tiempo más iba a llevar a una mayor disminución. Pasa el tiempo de tener una concentración alta, baja a la mitad, baja a la mitad de la mitad, baja a la mitad de la mitad hasta la mitad de la mitad. Varios tiempos de vida media se van desarrollando entonces a lo largo del tiempo que van a hacer que el clearance, que es esto que está acá abajo, se ejecute al 100%. Bien, hasta aquí termina esta parte. Faltan más diapositivas. Si tienen alguna pregunta, por favor, porque creo que esto lo vamos a hacer en otra fecha para que no se saturen mucho. Doy pie a las preguntas que puedan tener a bien hacerme, por favor. Por favor, si hay preguntas, jóvenes, me avisan. Por favor, hay preguntas, jóvenes. Sí, hablen nomás, señor Renato, no hay problema. Buenos días, doctor. Tengo una duda. En el caso de que habló de unas curvas, ¿no? De que hay fármacos que tienen una acción temprana, llega a una disponibilidad más rápidamente, ¿no? Y otros que duran en un tiempo más prolongado. ¿Hay la posibilidad de usar ambos fármacos en caso que yo necesite un paciente que tenga que tener el mismo efecto por un largo tiempo, ¿no? Pero al comienzo necesita una acción rápida? No lo entendí muy bien. ¿Puede repetirme bien la pregunta, por favor? En el caso de los fármacos, hay fármacos que ¿Sí? tienen que actuar
tempranamente, ¿no? Al momento. Pero Ujú, digamos ujú. que ese efecto yo no necesito que dure en el tiempo. Puedo usar un fármaco que actúe tempranamente, rápidamente, y también otro fármaco que se mantenga en el tiempo con la misma acción que tengan. Ya, por ejemplo, tengo un paciente hipertenso y su presión está tan alta que está ocasionando ya molestias en el paciente. Cuando la presión sube, en general, en medicina le llamamos crisis hipertensiva, pero tenemos que diferenciar rápidamente si la elevación de la presión tiene un perjuicio para el paciente o no. Este paciente tiene presión 200-100. 200-100 es una presión alta. Vienen dos pacientes, uno con 200-100, el otro igual, pero el primer paciente está con dolor en el pecho, no respira bien, está algo confuso. Y el otro paciente, el paciente B, que también tiene 200-100, está como cualquiera de nosotros. Entonces yo defino que en el primer paciente hay que actuar más rápido. Es una crisis hipertensiva en los dos casos, pero en el que tengo que actuar más rápido se llama emergencia hipertensiva. ¿Por qué se llama emergencia hipertensiva? Porque está ocasionando un daño a un órgano blanco. Muy bien, a este paciente con emergencia hipertensiva lo ingreso a observación, coloco un monitor para ver su presión arterial y digo, estas molestias tengo que apagarlas rápidamente, porque si no lo hago, este paciente puede empeorar en minutos. En el otro paciente tengo más tiempo, en ese no necesita tan rápido. Vamos a enfocarnos en el paciente A que tiene 200-100, pero con dolor en el pecho, está agitado, está algo confuso. Muy bien, yo digo, tengo que bajar la presión rápidamente. Y tengo varios antihipertensivos. Evidentemente yo digo, tengo que usar un antihipertensivo que actúe ya, rapidito. Entonces, yo sé que los rapiditos, entre comillas, son los que van por vía intravascular, idealmente endovenosa. Entonces, decido usar un vasodilatador, en este caso un nitrato, nitroglicerina. Entonces, le doy la nitroglicerina y veo que en cuestión de minutos ya comienza a bajar rápidamente la presión arterial. Pero yo digo, ¿se va a quedar con nitroglicerina siempre en infusión continua o ya le puedo empezar otro antihipertensivo? Muy bien, como ya conseguí bajar la presión arterial, tengo otros antihipertensivos que ahora puedo utilizar. Entonces ya puedo iniciar, junto con la nitroglicerina, que me ayudó a bajar la presión arterial al inicio, medicamentos por vía oral, por ejemplo, que sean de otras familias, pero que actúen también controlando la presión arterial. Una vez que consigo ese efecto, voy sacando la nitroglicerina, porque como droga es buena al inicio, pero tiene algunas molestias que la van acompañando. Entonces, puedo sobreponer una droga que actúa sobre un órgano diana, sobre un daño fisiopatológico, que es la elevación de la presión arterial sintomática, usando diferentes medicamentos. Al final, ¿qué voy a hacer yo? Quedarme con los más seguros. Y siempre los más seguros, los que son fáciles de administrar y los que me permiten un mejor seguimiento, son aquellos que administro por vía enteral. Eso es lo que voy a hacer. ¿Hasta ahí está claro o tiene alguna tingencia? ¿Alguien más, por favor? Sí, diga. Doctor, buenos días. Una consulta. Usted habló en Buenos las días. diapositivas, Sí, en la exposición, con respecto a a los parches. transdérmicos. Esos parches pueden ser usados en cualquier tipo de pacientes o necesariamente solamente en un grupo específico. Depende del medicamento y para qué lo queremos dar en realidad, ¿no? Hay medicamentos que tienen alguna composición química, gracias a ella tienen que tener un tiempo de vida a lo largo del tiempo que busquen un efecto terapéutico. Vamos a ver dos ejemplos. Nuevamente un paciente coronario y una paciente mujer que para buena condición decide tener un control de la fecundidad, no quiere embarazarse. Entonces puedo usar parches de hormonas femeninas que se van liberando gradualmente a lo largo de los días. Si yo quiero controlar esto, evidentemente tiene que ser una liberación prolongada, retardada, que alcance a inhibir la maduración folicular. Evidentemente eso lo puedo hacer, pero tiene que ser un parche de larga duración. Y el otro escenario es un paciente coronario con un infarto en quien tuvo que usar un nitrato, nitroglicerina en parche. Este medicamento, este segundo paciente, en realidad, los nitratos, conforme yo le estoy dando de forma continua, van perdiendo efecto. ¿Ya? Entonces, si pasa un día, 2 días, al tercer día ya esa respuesta que obtuve muy bien el día 1, día 2, el día 3 ya desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque las células ya no están respondiendo como lo hacían al inicio. Ya no hay receptores en la membrana que interaccionen con ese nitrato en particular.
Entonces, ese parche, para que yo lo siga manteniendo como efecto terapéutico, en ese paciente en particular, tendría que darse por algunas horas para darle descanso a las células y puedan reactivar los receptores. Entonces, para ese paciente coronario, ese parche con ese medicamento llamado nitroglicerina, tendría que retirarse en forma intermitente. En cambio, el otro paciente en quien necesita un efecto terapéutico prolongado, porque siempre tiene que ser así, el parche tendría que estar adherido a la piel por semanas con el fin de conseguir un buen control del efecto que ella quiere tener en relación a la capacidad de madurar folículos viables, ¿no? Si con eso ejemplifico mejor que cada parche, según el medicamento y según la propiedad de cada droga, tendrá mayor o menor tiempo de acción. ¿Está respondida la pregunta o tiene alguna duda todavía? No, sí, doctor, muchas gracias. Y otra consulta, con respecto a la Sí. parte donde dijo de los días de administración, usted dijo de que solamente vía enteral era para poder estabilizar al paciente, o bueno, es lo que yo al menos entendí, pero una vez En el estabilizado el paciente, claro, una vez estabilizado el paciente, ¿se puede usar otra vía o necesariamente vamos a tener que seguir con la vía enteral? Siempre lo más cómodo para cualquier paciente, lo fisiológico, es la vía enteral, porque es más lenta, me Ah, ayuda a evitar reacciones adversas y lo demás. O sea, lo ideal siempre va a ser la vía enteral, porque un paciente que está haciendo su labor cotidiana, cualquiera de ustedes no le gustaría estar colocándose inyecciones a cada rato, ni estar con una bomba de infusión por vía endovenosa continuamente. A nadie le gusta eso. mm, ¿Ya? Hay pacientes que por alguna condición no tienen nada de intestino y hay que alimentarlos todo el día, 24 horas. Están condenados a estar en casa con una bomba de infusión a una vena central con el fin de que los esté alimentando. Versus lo natural, lo fisiológico es desayuno, almuerzo y ceno mínimo en el día y tengo libertad de acción en cada momento de mi vida. Entonces, ¿qué es más cómodo para el paciente? Evidentemente va a ser la vía enteral. Es lo ideal. O sea, mantener lo fisiológico siempre va a ser lo ideal. Generalmente las drogas parenterales, me refiero a la vía intramuscular, subcutánea, intravenosa, es por corto tiempo, salvo que el paciente lo requiera a lo largo de los días, por ejemplo, en el caso del diabético, ¿no? Que ya no me responde a la terapia enteral, o sea, le da medicamentos en pastillas, metformina, glibenclamida, casidas, lo que usted quiera por vía enteral para la diabetes, y ahora el paciente repentinamente dejó de responder, le aumenté la dosis y ya no responde. Entonces ya me está diciendo a mí este paciente, ¿sabes qué? Es candidato a insulina. Bueno, dada esa condición de requerimiento, porque si no bajo el azúcar, van a haber ciertos problemas para él, lamentablemente a ese paciente le tengo que dar insulina por vía subcutánea. Ahora, dentro de las insulinas, hay insulinas que las tengo que dar 2-3 veces en el día y hay otras que las puedo dar una vez al día. Bueno, me tienen que inyectar. Yo digo ahora, ya estoy condenado a que me inyecten. ¿Qué prefiero? ¿1 o 3 veces al día? Evidentemente la mayoría va a decir una sola vez al día. Entonces, en cada escenario médico, según la condición propia de esa enfermedad que lamentablemente afecta al paciente, de primera intención va a ser la vía enteral, pero yo sé que la insulina por vía enteral se degrada enzimáticamente, o sea, nunca se va a absorber. Por tanto, estoy condenado a darla por vía parenteral. Dentro de la parenteral, ahora escojo la barata 3 veces al día o la cara una vez al día. Depende ahora del paciente. ¿Tiene poder adquisitivo o no? Entonces, cuando hagan ustedes medicina van a ver que idealmente yo quisiera darle esto, pero lamentablemente no lo vamos a poder cumplir al 100% porque toda nuestra población es heterogénea. No todos tienen la misma capacidad de poder conseguir los medicamentos que idealmente quisiéramos tener. ¿Alguna ok, pregunta? ok, doctor, muchas gracias. Ya, bien. Si tienen dudas y quieren refutar, díganlo más, no hay problema. ¿Alguna pregunta más alguien del grupo? Si no hubiera, miren, como es la primera, ya son las 10 de la mañana, queda la otra mitad de la presentación. Creo que podemos aprovechar otra noche o alguna tarde para poner con el doctor Sánchez y la próxima semana ponernos al día nomás en forma regular. ¿Les parece? Bien, como teníamos que tener, no hemos tenido, entonces vamos a pasar para la otra mitad que queda de esto y ponernos al día. Hablaré con el doctor Sánchez a ver si nos da. La delegada puede ofertar. A ver, mañana. Quién sabe, podría ser el sábado en la tarde, si nos dan acceso solamente es para recuperar. Y ya la siguiente ya hacemos martes y miércoles, pues. ¿Les parece? Solamente confirme entonces si puede ser el sábado en la tarde, por favor, con el doctor para que me mande el link y pueda acceder. ¿Ya? Muy jóvenes, muchas gracias. Cuídense. Por favor, a través de su delegada,
Si hay algo que han visto limitado, que haya que mejorar y lo demás, me avisan a través de ella para corregir. Lo que queremos es mejorar las clases para ustedes, ¿ok? Muy bien. Hasta la siguiente oportunidad para vernos. Cuídense. Ajá, sigue grabando. Raúl, no, está grabando. Sigue grabando.